¿Cómo les va? Muy buenas noches. Largo fin de semana el que estamos atravesando. Y si estás frente a la pantalla de Canal 5 vas a ver un buen programa. Atenti porque hay buenos mensajes, consejos y porque vamos a volver sobre un tema que todo el mundo sabe. El cigarrillo es muy dañino, genera múltiples enfermedades. Pero sin embargo hay muchos fumadores. ¿Por qué es una adicción? ¿Por qué tiene la gente necesidad de fumar? ¿Qué daños provoca? ¿Cuál es el mecanismo que despierta, que hace que fumes a pesar de la voluntad de intentar dejarlo? El síndrome de abstinencia, ese que afecta a aquellos que intentan hacerlo. Bueno, profesionales que nos visitan para hacer un primer bloque nuevamente con los peligros de este maldito cigarrillo. Pero primero es lo primero, Así que vamos a hacer de este momento el momento ideal para empezar a poner la vida en orden. ¿Les parece? ¿Cómo? Yo se los digo, eligiendo la protección de Primero, medicina privada. La vida en orden, el primero de los temas de hoy, lo presenta Primero, la medicina privada respaldada por los sanatorios de mayor experiencia. Informate en la web primerosalud.com.ar y empezá a poner la vida en orden. Primero, medicina privada, Italia 886, teléfono 5 27 38 71. Primero, medicina privada, la vida en orden. Es así, primero lo primero. Bueno, ¿dejaste de fumar? ¿Te cuesta hacerlo? ¿Intentaste muchas veces? De esto vamos a hablar, de los riesgos del cigarrillo, de fumar, de esta adicción tan difícil de dejar para muchos. Informe en el aire. A pesar que las campañas contra el cigarrillo y la difusión de modelos de vida más saludables, 7 de cada 10 jóvenes de entre 17 y 30 años consumen tabaco. Es, después del alcohol, la segunda sustancia legal más consumida del país, además de ser la más precoz. Los chicos empiezan a fumar a los 13 años. 40.000 argentinos mueren por año en el país por el cigarrillo y Argentina es tercera en América y ocupa el lugar 18 a nivel mundial por la cantidad de mujeres que fuman. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el cáncer de pulmón están estrechamente vinculadas al consumo del tabaco. Y además, los fumadores son un grupo de riesgo para otras enfermedades respiratorias, especialmente las infecciones causadas por virus y bacterias. Las tabacaleras no quieren perder su negocio millonario y primero desarrollaron el cigarrillo electrónico, que tiene la trampa de sostener el vicio y sus consecuencias en la salud, y ahora presentaron un dispositivo de calentamiento del tabaco mientras se fuma. Supuestamente no produce la combustión dañina para la salud. A pesar que todos reconocen que es malo, ¿por qué se sigue fumando? ¿Cuál es la efectividad del cigarrillo electrónico? ¿Qué método es el ideal para dejar de fumar? Ahora en plan A, maldito cigarrillo, el vicio que no podemos erradicar. Ese vicio. Bueno, Cecilia, Pedro, vienen a contarnos, bueno, cómo llevan esta historia, ¿no? Del cigarrillo, qué pasa cuando uno intenta dejar de fumar. Y también médicos como el doctor Pendino, el doctor Lorente, el doctor Lande, que nos van a hablar sobre esta cuestión, desde el mecanismo de la adicción hasta los daños que genera. Florencia O'Keeffe, muy buenas noches. Hola, Florencia, buenas noches. Bienvenida como siempre. Muchas gracias. Luli, ¿arrancamos? Arrancamos. Muy bien. Bueno, Pedro y Cecilia, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es tu historia, Pedro? Contanos, con el cigarrillo. ¿Sos un exfumador? Soy un exfumador, después de haber fumado 40 años. 40 años. 40. ¿A qué edad empezaste? Y empecé a los 16 años, más o menos. Ajá. Como todo Sí. chico, porque los compañeritos no lo aceptaban si uno no hacía lo mismo. Sí. Sí. Así fue un poco la historia. Fumé durante 40 años, llegué a fumar hasta un atado y medio diario. Un atado y medio por día. Sí. Varios Varios intentos por dejarlo de fumar en distintas instituciones, sin resultado. Porque digo yo, tal vez no era el momento que... Claro. ¿Y cómo entonces fumabas todo el día? ¿Qué pasaba? Todo el Contanos día, todo el día. uno de esos días con 30 puchos por día. ¿Cuándo fumabas? ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo, no tenía tiempo para trabajar prácticamente. Ajá. El pucho siempre en la mano. Siempre en la mano, sí. Ajá. Y hasta que llegó un momento que dije, basta. Claro. Porque, Tengo Pedro, que encontrar a alguien, algo que me ayude a dejar de fumar. Sí. Porque solo veía que no podía, lo que ya había intentado no sirvió. Sí. Y me sentía mal, ¿Cómo te cansado. sentías? Contame, a ver, claro, porque... Y me sentía cansado, me sentía deprimido, Ajá, enojado con la vida, conmigo. claro, claro. Y lo sufrían también
el círculo cercano, ¿no, Pedro? Sin duda. Y por eso te agarra una emoción, ¿no?, de recordar esos momentos, ¿no? ¿Y cuántas veces dejaste de fumar? ¿Y cuántas veces perdiste? 5 o 6 veces fácil. Ajá, claro. En mayor y menor tiempo, en algunos casos unos días, en algunos casos unos meses. Sí. Hasta llegué a una época que en uno de los cursos estuve 6 meses sin fumar y no Claro. lo pude sobrellevar. Pedro, ¿y cuál fue el motor que esta vez hizo que puedas dejar de fumar? Dos cosas ¿Hubo alguna importantes. situación a lo mejor específica que te hizo a lo mejor intentar con un poco más de fuerza y que dé resultado? Bueno, una es el sentirme mal. Como decía recién, me sentía muy cansado. Y el estar enojado conmigo mismo. Me quiero emocionar. No, Pedro decía, intenté muchas veces, tal vez no era el momento. ¿Hay un momento para dejar de fumar? ¿Aparece ese clic del que muchos hablan y entonces es ahí y no antes, por ejemplo? Doctor Lande, Hay momentos. como médico psiquiatra. Sí, hay momentos para dejar de fumar y hay que saberlo aprovechar, pero no significa que va a tener éxito. Es decir, es una carrera de por vida. Uno dice, no fumo por hoy y quizá lo puede lograr, pero después a los 6 meses puede estar. Sí, hay momentos. Todos los días hay un momento. Todo el tiempo hay momentos. ¿Por qué se fuma? ¿Por qué fuma la gente? ¿Por qué fuma el fumador? Bueno, Valga la hay redundancia. problemas sociales, condicionamientos sociales, condicionamiento de sentirse perteneciente a algo. Sí. Muchos dicen, yo fumo porque me da placer. Bueno, eso es una falacia, diríamos, porque si uno piensa si da placer, el problema radica en que cuando uno se levanta a la mañana no fuma por placer, sino para poder bajar la ansiedad, la adicción, Ajá. todo lo demás que produce la falta del cigarrillo. Bueno, Claro. pero hay una recompensa, o digo, el cigarrillo como compañía, o el cigarrillo como Es para un bajar sí. justamente la ansiedad en O'Keeffe, momentos. con todo respeto, es un costo fantástico la relación gratificación a eso. Sí. Sí, sí. Hay una recompensa, obviamente, pero es mínima en proporción. El como calmar esa ansiedad es la recompensa. Sí, es ansiedad, pero una ansiedad muy, muy patológica, no es una ansiedad. No, seguro. Ahora, Creo si lo ve que- visiblemente emocionado a Pedro, entonces definitivamente el Bueno, pero- dejar de fumar hace que él, bueno, esté mucho mejor, ¿no? Sí, es el reverso de la moneda. Sí. Justamente lo que decía O'Keeffe es reverso de la moneda. Ellos lo van a quizás lo explican mejor desde el punto de vista. Pero se siente tan bien por haber hecho ese paso. Sí. Yo estoy hablando desde el punto de vista de lo emocional, de lo afectivo. Uno Claro. se siente muy bien. O como correr una maratón que estábamos hablando. Lo puede hacer, es una satisfacción que no es el valor agregado que tiene de haber dejado esto. Doctor Lorente. El fumador solo entiende por qué fuma, pero en realidad él tampoco tiene la idea acabada de cuál es el mecanismo, porque el mecanismo está ligado al propio cigarrillo. Cuando un individuo es adicto al cigarrillo, se acostumbra, le da información al cerebro, que al cerebro le informa en menos de 7 segundos que tarda la nicotina en llegar al núcleo accumbens, circuito de la recompensa y el placer, por vía inhalatoria. Sí. En 7 segundos, ese cerebro aprende que libera de esa manera un neurotransmisor que provoca cierto grado de placer, si lo podemos decir. Sí. Pero si nos ponemos a pensar, también podemos decir, claro, si esto ocurre, ¿por qué no fuma todo el mundo? Sí. No fuma todo el mundo porque lo que hace el fumador es sentir el displacer de no fumar cuando ya ha consumido la nicotina que tenía circulante, y entonces vive como placer la cesación brusca del displacer que le produce la falta de nicotina. Claro. Por lo tanto, está todo el tiempo compensando con un nuevo cigarrillo la falta del cigarrillo anterior,
o la falta de la nicotina que el cigarrillo que le dejó el cigarrillo anterior. Y es un mecanismo perverso, perverso si no lo corta. Es rehén. Sí, pero además el fumador tiene otra desventaja, que cree que eso va a ser para siempre. Claro. Y no sabe que cortando ese círculo, nunca mejor llamado vicioso, este mecanismo perverso de perpetuación de la adicción, que es descenso del nivel de nicotina, incorporación de nicotina, descenso del nivel de nicotina, nueva incorporación de nicotina, y al cesar bruscamente el displacer, sentirlo como placer, sería más o menos lo mismo que ponernos un par de zapatos 4 números más chicos toda la mañana para tener el placer de sacárnoslo a la noche. Es un mecanismo que no se sostiene. Doctor Pendino. Sí, el mecanismo adictivo de la nicotina es perfecto en ese sentido, porque uno fuma por estos dos problemas, por una recompensa positiva y por una recompensa negativa. Es decir, generalmente los adolescentes, los que empiezan a fumar o a consumir alguna sustancia psicoactiva, en un principio, como decía Carlos, por la secreción de dopamina, por la acción de la nicotina en el cerebro, produce una recompensa positiva y siente placer. Sí. Pero cuando lo quiere dejar, porque algún buen día dice, bueno, ya no quiero fumar más a partir de mañana. Y cuando llega mañana, el mismo cerebro le está pidiendo esa sustancia. Claro. Eso se llama recompensa negativa. Entonces, para no sentir el displacer, como decía Carlos, uno tiene que consumir sí o sí. Esa sustancia que le está pidiendo el cerebro. El cerebro está acostumbrado a recibir durante mucho tiempo. Doctor, hoy para dejar de fumar hay ayuda no solo a nivel emocional, a nivel contención para dejar la adicción, sino también que hay medicamentos, hay fármacos muy efectivos, ¿no? Para dejar de fumar. Generalmente los fármacos que se utilizan actualmente es la terapia de reemplazo nicotínico, que es sacarle la nicotina, cuando uno le saca la nicotina se la aporta de otra manera. Está la vareniclina y el odranal. La vareniclina, que es la droga más, o el medicamento más moderno que hay, actúa justamente en ese centro donde decíamos recién que actúa la nicotina, ahora es reemplazada, esos receptores nicotínicos donde actúa la nicotina, es reemplazada por la medicación. Entonces no actúa la nicotina, como decía Carlos recién, que a los 7 segundos ya está actuando, ahora está la medicación en ese lugar. Entonces un poco como que está el cerebro engañado. Vamos a hablar con la nicotina, ingresando a los pulmones. El doctor Pendino como neumonólogo, para saber también los efectos, cómo comienza a dañarnos. Pero también para presentar a Cecilia. ¿Cómo va tu lucha por dejar el cigarrillo, Cecilia? A mí me ayuda mucho la actividad física. Ajá, sos deportista por naturaleza, te conozco haciendo deportes todo el tiempo, ¿no? Sí, pero es una lucha permanente. Claro, pero es un contrasentido, cigarrillo y deporte, Cecilia. Sí, creo que uno busca siempre esa adrenalina, ¿no? Que me genera la actividad física y que a lo mejor el placer de un cigarrillo se contrapone. Claro. Vos también intentaste dejar muchas veces de fumar, ¿no? Sí. ¿Con qué resultado? Creo que es una lucha de siempre, de todos los días, de una mesa de amigos, de un momento de angustia, donde uno busca refugiarse en un cigarrillo. Siempre encontrás un motivo para volver a fumar. ¿Y sos fumadora empedernida de muchos cigarrillos? No soy una fumadora empedernida, pero soy una luchadora. Bien. Una mesa donde hay una amiga fumando, un café, un momento de soledad, situaciones que disparen esa un disparador necesidad. Que te hace que decir, bueno, me tengo que ir a duchar porque si no me prendo un cigarrillo o me voy a correr. ¿Qué le dirían a Cecilia? Que es una dura lucha la que tiene. Es una lástima que la gente viva de esa manera, que tenga que estar todo el tiempo luchando contra una adicción que se mantiene en el tiempo y que no le permite, muchas veces a muchos fumadores no les permiten vivir momentos de tranquilidad con su familia. He tenido pacientes fumadores que no iban al bautismo de los hijos o que no van al supermercado con la esposa porque de esa manera no pueden fumar. Condicionan la vida, las actividades, los momentos de esparcimiento, condicionan todo a que se pueda o no se pueda fumar. Generalmente la gente cuando hace el clic y quiere dejar de fumar, se preguntó aquí, pero para enfatizar esto, ¿qué ven en el consultorio? Cuando se asusta, ¿no? Cuando aparece alguna enfermedad. Exactamente. Por lo general, en la mayoría de los casos, un 80% consultan para dejar de fumar por cuestiones ya de protección de la salud. O han tenido alguna enfermedad, o la tienen la enfermedad, o quieren prevenir alguna enfermedad relacionada al cigarrillo. Que son
múltiples. Claro. Doctor, ¿y cómo afecta, digo, en la belleza el fumar? Digo, sobre todo en las mujeres que comienzan tan temprana edad como se pasa ahora, que empiezan a los 14, 15 años. Bueno, se envejece más rápido. La piel, por ejemplo, en realidad el cigarrillo, por una cuestión fundamentalmente que la nicotina y el monóxido de carbono, que son dos de las sustancias tóxicas, digamos, el monóxido de carbono, actúa directamente, reemplaza al oxígeno entonces en el glóbulo rojo. Cuando uno tiene que transportar el oxígeno del glóbulo rojo, entonces es reemplazado por el monóxido de carbono. Y ese monóxido de carbono ataca a todas las arterias del cuerpo. Florencia. Escuchaba que ella decía, no fumo mucho. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? Porque está el que dice, no, pero yo fumo 4 o 5, no me hace nada, lo manejo los fines de semana. No. ¿Cuándo se fuma mucho? ¿Hugo? ¿O poco? No. No a todo. No es poco, es mucho, no. No, es... El fumador social, la imagen del fumador social. Sí, hay todo un concepto, en realidad, sobre todos estos temas, de que me parece que por ahí está en discusión que todo aquello que no afecte directa o indirectamente a la vida social, familiar, laboral, académica, etcétera, etcétera, a veces mejor no tocarlo porque no provoca tantos inconvenientes. No obstante lo cual, el cigarrillo puntualmente es una sustancia muy poderosa, muy agresiva, que uno puede decir, fumo 20 cigarrillos, que sería lo que es un atado, o 30, pero fumar un cigarrillo representa... También hace daño. Y el fumador que dice, una carrera. Pero yo ahora estoy fumando menos, voy a dejar de fumar, esto es bastante típico, ¿no? Voy a dejar de fumar, pero ahora ya llevo 15 por día y voy a ir a 10 más. Y voy a ir a 5. En la práctica de consultorio que ustedes tienen, ¿esto da resultado? ¿Es un camino? Eso se basa en un estricto control. El fumador que fuma menos, se estructura para fumar menos, lo hace en base a un control constante. Muchas veces comete el error de decir, ahora voy a fumar un cigarrillo cada 2 horas. Sí. Y de esa manera transforma psicológicamente el cigarrillo en lo más importante del día. Claro, está todo pendiente. el día esperando que se cumplan esas 2 horas para poder fumar. Sí. Por lo tanto, ese estricto control se mantiene, a veces por mucho tiempo, si el sujeto es muy voluntarioso. Pero si se murió el loro, o si pasa cualquier otra cosa, como decía la misma paciente, Cecilia, cualquier situación positiva, cualquier situación negativa, cualquier situación neutra, porque fui a la cancha, porque no fui a la cancha, porque estoy viendo televisión, porque se descompuso el televisor, porque estoy triste o porque estoy alegre, cualquier motivación dispara en ese fumador que se mantiene en base a un estricto control, que no se puede mantener mucho tiempo, el hecho de volver a fumar como se fumaba antes. Voy a interrumpir, porque tenemos que ir a la pausa. Lamentablemente se nos va el tiempo y vamos a seguir con el tema del cigarrillo y la respuesta de la industria tabacalera de crear productos, el cigarrillo electrónico, otro vimos implemento en el informe, que aseguran que no va a ser dañino, como el cigarrillo y la nicotina. ¿Y los cursos? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el éxito para alguien que quiere emprender esta actividad y ser ayudado por estas instituciones y cursos que se realizan? Maldito cigarrillo es el tema, ¿eh? Vamos a la pausa y seguimos.